Y si te dijera que en Guanajuato, ese estado que todo mundo te vende como el corazón del Bajío, la tierra del progreso y la seguridad, puedes comprar una casa completa por menos de lo que pagas de renta en un año en cualquier ciudad decente del país. Sí, ya sé. Suena a estafa. Suena a esos anuncios de Facebook donde te ofrecen una casita colonial con vista al jardín y cuando llegas resulta que la vista es a un baldío y el jardín es un macetón con un nopal. Te están vendiendo humo, ¿no? Pues no. Resulta que Guanajuato tiene dos caras. La que te venden en los comerciales, León, Celaya, Irapuato, Salamanca, el Bajío próspero, el corredor industrial, el futuro de México. Y la otra cara, la que nadie te enseña, Celaya e Irapuato están entre las ciudades más peligrosas del mundo según los rankings 2025. El INEGI confirma que el 88% de los irapuatenses se siente inseguro viviendo ahí. Y aún así, tampoco son baratas. Pero hay otro Guanajuato. Uno con pueblos que se quedaron varados en el tiempo, donde los jóvenes se fueron al norte o a León, y las casas se quedaron esperando a alguien que las quiera. Soy el abuelo mexicano, y hoy te voy a mostrar 10 lugares de Guanajuato donde las casas son tan baratas que vas a pensar que algo está mal. Y sí, algo está mal. Te lo voy a decir todo, sin adornos. 1. Dolores Hidalgo, Guanajuato. Vamos a empezar con una ciudad que debería estar en boca de todos pero que por alguna razón la gente solo menciona en septiembre cuando toca gritar en la plaza. Dolores Hidalgo. La cuna de la independencia nacional, así dice en su nombre oficial completo, como si el municipio necesitara recordarte todos los días quién fue el que le gritó a los españoles que ya era suficiente. Dolores Hidalgo tiene poco más de 160,000 habitantes en todo el municipio, aunque la ciudad propiamente tiene alrededor de 60,000 personas. Está ubicada en el norte del Bajío guanajuatense, a 54 kilómetros de la capital del estado y a poco menos de 50 kilómetros de San Miguel de Allende. Clima templado casi todo el año, con lluvias en verano y frío seco en invierno. No es extremoso, pero tampoco te vas a creer que estás en Cancún. ¿Por qué están baratas las casas? Fácil. No llegó la inversión que llegó a San Miguel. Están a 45 minutos uno del otro, misma carretera, misma historia colonial, misma arquitectura de tezontle y cantera. Pero San Miguel se volvió destino internacional de jubilados americanos que pagan en dólares, y Dolores se quedó como siempre, viviendo del turismo de fin de semana de la región y del orgullo de ser la cuna del grito. Y eso, en términos inmobiliarios, se nota machín. Acá puedes conseguir casas en el centro histórico, de una planta, con patio interior y todo el asunto colonial, por entre 500,000 y 900,000 pesos. Si quieres algo en fraccionamiento más nuevo en las orillas de la ciudad, hay opciones desde 650,000 pesos. Si prefieres primero tantear el terreno y rentar, hay casas sencillas en el centro desde 3,500 pesos al mes. Las opciones más amuebladas o con mejores acabados andan entre 7,000 y 10,000 pesos, que sigue siendo una miseria comparado con lo que pagas en cualquier ciudad mediana del país. Tiene hospital general del sector salud, varias unidades médicas del IMSS, mercado municipal, bancos como BBVA y Banorte, Oxxos, farmacias, tortillerías y fondas que te dan de comer bien por 60 pesos. Internet por Telmex llega decente en el centro. En colonias más alejadas vas a necesitar Starlink o resignarte a ver YouTube en calidad de 360p. Conectividad razonable, estás a 54 kilómetros de Guanajuato capital, que tiene aeropuerto con vuelos a varias ciudades del país. A San Miguel de Allende llegas en menos de una hora. La carretera federal está en buen estado. La advertencia honesta, el turismo de Dolores es muy estacional. Septiembre es caos total por el grito, y afuera de eso el pueblo baja mucho su actividad. Si eres de los que necesitan movimiento constante, te va a parecer tranquilo al nivel de que te vas a preguntar si es domingo todos los días. También hay algo que no te van a decir en los folletos de turismo: Dolores tiene su propia dinámica política y sus propios grupos de poder local muy arraigados. Nada que te vaya a afectar directamente como residente nuevo, pero que vas a notar. Esto es para jubilados o pensionados que quieren la experiencia colonial sin pagar los precios inflados de San Miguel. Para gente que no necesita animación constante y que se conforma con un mercado bueno, una fonda de confianza y tranquilidad de barrio. No es para quien quiere café de especialidad ni galería de arte a la vuelta.
Vamos con la segunda, que esta sí muy poca gente sabe que existe aunque haya estado ahí toda la vida. 2. Valle de Santiago, Guanajuato. Si alguna vez has ido de Irapuato a Morelia, pasaste por Valle de Santiago y seguramente ni te diste cuenta. Está sobre la carretera federal 43, en la parte sur del estado, pegadito ya con Michoacán. Eso lo dice todo sobre por qué nadie le presta atención, está en el rincón donde Guanajuato se acaba y Michoacán empieza, y en este país eso es suficiente para que un lugar quede en el olvido. Valle de Santiago tiene unos 75,000 habitantes en la ciudad y alrededor de 130,000 en todo el municipio. Lo que no sabe casi nadie es que este lugar está sentado literalmente encima de una de las maravillas geológicas más raras de México, los 7 luminares, que son 7 cráteres volcánicos apagados hace miles de años que hoy forman lagunas. Sí, lagunas dentro de cráteres volcánicos, a 15 minutos del centro de la ciudad. Y aún así, nadie la pela. El por qué está olvidada es sencillo. No tiene aeropuerto, no tiene universidad grande, no tiene zona industrial que jale inversión, y queda entre dos ciudades que sí tienen todo eso, Irapuato al norte e incluso Morelia al sur ya en Michoacán. Los jóvenes se van, la población envejece, y las casas se quedan esperando. Acá la situación inmobiliaria es de las más accesibles que vas a ver en todo Guanajuato. Casas de una planta en colonias establecidas del centro andan entre 400,000 y 750,000 pesos. En el propio centro histórico hay casonas de 2 plantas con patio que se han vendido por menos de 1,000,000 de pesos. Para rentar, el mercado está entre 3,000 y 5,000 pesos mensuales para casa sencilla. No hay muchos anuncios porque la gente vende y renta de boca en boca, que es precisamente la señal de que el mercado no está inflado todavía. Tiene hospital general municipal, centros de salud del IMSS, mercado municipal grande y bien surtido, bancos, gasolineras, tortillerías y todo el servicio básico de una ciudad de provincia que funciona sin drama. Internet con Telmex llega razonablemente al centro. También tiene ya un parque industrial, el Sendai, que mete algo de movimiento económico sin transformar la dinámica del pueblo. Conectividad. A Irapuato son 40 minutos en carretera federal y desde ahí al aeropuerto del Bajío son otros 30 minutos. A Celaya unos 45 minutos. La carretera a Morelia también está disponible si necesitas servicios del lado michoacano. La advertencia honesta, Valle de Santiago está en zona de transición climática entre el calor del Bajío Bajo y la frescura del altiplano michoacano. El verano puede ponerse caliente y las lluvias de julio y agosto son generosas. Nada que no aguante cualquier persona que haya vivido en provincia, pero hay que saberlo. Lo otro es que su índice delictivo, según los datos del CESESP de 2025, está en posición 19 de 46 municipios del estado, lo que quiere decir que está por debajo del promedio estatal. No es el más seguro del estado, pero tampoco es el Haya. Esto es para quien quiere vivir en ciudad tranquila de provincia, con acceso razonable a Irapuato cuando necesite servicios más especializados y que no le importe que sus vecinos lo vean raro los primeros 6 meses. No es para quien necesita estar conectado con el mundo digital todo el día desde un café bonito. La tercera opción tiene laguna, tiene convento del siglo XVI y tiene el precio más bajo por metro cuadrado que vas a ver hoy. 3. Yuriria, Guanajuato. Yuriria tiene pueblo mágico, tiene laguna, tiene un ex convento agustino del siglo XVI que es patrimonio histórico de México, y tiene uno de los índices delictivos más bajos de todo el estado según los reportes de la Secretaría de Seguridad de Guanajuato de 2025. Está en el lugar 26 de 46 municipios en incidencia delictiva, y eso en Guanajuato, que como ya te dije tiene un historial complicado, es un dato que vale mucho. El municipio tiene unos 76,000 habitantes totales, pero la ciudad de Yuriria propiamente son unas 30,000 personas. Está en el sur del estado, a 80 kilómetros de Irapuato y a menos de 100 de Celaya. El clima es templado, con tendencia fresca por las noches gracias a la laguna, que es la segunda más grande de Guanajuato y que le da al lugar una identidad visual que ninguna otra ciudad del estado tiene. ¿Por qué está barato si tiene todo eso? Porque Pueblo Mágico no garantiza nada en términos de inversión inmobiliaria. Hay decenas de pueblos mágicos en México donde la denominación llegó pero el turista no, y Yuriria es uno de ellos. Llegaron los letreros, llegó la nomenclatura oficial, pero no llegó la gentrificación. Todavía.
Y eso es exactamente la ventana de oportunidad. Casas en Yuriria andan entre 350.000 y 700.000 pesos dependiendo de la zona, el estado y el tamaño. Hay opciones de una planta en colonias centrales por menos de 500.000 pesos con todo en orden legal. Rentar cuesta entre 2.500 y 4.500 pesos mensuales para casa sencilla, lo que te permite probar la vida ahí sin comprometerte antes de comprar. Tiene unidad médica del IMSS, mercado municipal, bancos, OXXO, farmacias, escuelas primarias y secundarias. Internet funciona bien en el centro por Telmex. La conexión a Irapuato permite acceder a hospital de especialidades cuando sea necesario, lo que para adultos mayores es un dato relevante. La advertencia honesta, Yuriria es pequeño. 30.000 personas en la ciudad es suficiente para tener todo lo básico, pero la vida social es la del pueblo, el mercado, la iglesia, la fonda del centro y las fiestas patronales. Si estás acostumbrado al ruido de la ciudad grande, el silencio de Yuriria te va a pesar las primeras semanas. La laguna también tiene sus propios mosquitos en temporada de lluvias, lo cual es información que el folleto turístico nunca te va a dar. Esto es para pensionados o jubilados que quieren tranquilidad real, paisaje de verdad y el orgullo de vivir en un pueblo con historia visible en cada esquina. No es para quien necesita un hospital de tercer nivel a 10 minutos. ¿Tú cambiarías la renta eterna de la ciudad por una casa propia en un lugar así? Déjame tu respuesta en los comentarios. Vamos por la mitad. La siguiente ciudad huele a tierra seca, ganado y tequila que no cuesta lo que cuesta en el aeropuerto. Suficiente. Con toda la información tengo lo necesario para redactar con datos reales y verificados. 4. Pénjamo, Guanajuato. Pénjamo es una de esas ciudades que solo conoces si tienes familia ahí, si cruzaste por ella en carretera con hambre o si eres de los que leen los letreros del camino con atención. Está en el occidente del estado, pegada a la frontera con Jalisco y con Michoacán, sobre la carretera federal 90 que conecta Irapuato con La Piedad. Ciudad ganadera, tequilera de verdad, con un centro histórico que nadie fotografía porque nunca llegan los turistas. El municipio tiene alrededor de 160.000 habitantes, pero la ciudad de Pénjamo son unas 55.000 personas. Tierras planas, clima seco con calor de mayo a septiembre y frío soportable en invierno. Aquí no llueve parejo, y cuando llueve, llueve de golpe. Lo que sí tiene Pénjamo que muchos no saben, es zona de producción de agave y tequila artesanal, con varias destilerías pequeñas que llevan décadas ahí sin que nadie las meta en ningún tour gastronómico. ¿Por qué está olvidado? Porque no quedó en el corredor industrial del Bajío. León, Irapuato, Celaya, Salamanca, todas están sobre el eje de la autopista 45 y la carretera 90 hacia el centro del país. Pénjamo quedó en la bifurcación hacia el occidente, hacia Jalisco, y eso en términos de inversión pública y privada equivale a quedar fuera del mapa. El resultado inmobiliario es de los más llamativos del estado. En Pénjamo puedes encontrar casas de una planta en colonias establecidas del centro por entre 400.000 y 700.000 pesos. Hay opciones de 2 plantas con cochera en el mercado desde 690.000 pesos. Si quieres rentar para conocer primero, hay casas sencillas desde 3.500 pesos al mes. Los fraccionamientos más nuevos tienen opciones en el rango de 8.000 a 9.500 pesos mensuales si prefieres algo con más servicios incluidos. Tiene hospital del IMSS, centros de salud, mercado municipal, OXXO, farmacias, Banco Banorte y cajas populares, escuelas de todos los niveles, gasolineras. Lo que no tiene es ninguna tienda de autoservicio grande tipo Soriana o Walmart, así que tu despensa se hace en el mercado y en las tiendas de abarrotes del centro, que en términos prácticos es exactamente lo que hacían tus abuelos y funcionaba bien. Internet con Telmex llega en el centro, en las orillas del municipio vas a necesitar Starlink. Conectividad a Irapuato son 70 kilómetros por carretera federal, unos 50 minutos. A León son 80 kilómetros, poco más de una hora. A La Piedad, Michoacán son 30 minutos, donde hay más servicios especializados si los necesitas. La carretera está en condiciones aceptables, no es autopista de cuota pero tampoco terracería. La advertencia honesta, Pénjamo tiene su índice delictivo en posición 26 de 46 municipios del estado según los datos del CESESP de noviembre de 2025, lo que lo coloca por debajo del promedio estatal, que de por sí está golpeado.
No es el municipio más seguro del estado, pero tampoco está en la lista de los que aparecen en los titulares. Lo que sí hay que reconocer es que el aislamiento es real. Si necesitas un especialista médico más allá del médico general del IMSS, el hospital de referencia más equipado está en Irapuato, y Irapuato tiene sus propios problemas conocidos. Esto es para jubilados o pensionados que no le tienen miedo a la provincia de verdad, que saben que el mercado del pueblo es mejor que cualquier supermercado, y que no necesitan ciudad grande a 10 minutos. No es para quien depende de servicios médicos especializados frecuentes. La siguiente ciudad parece que existe solo para que los chilangos vayan a darse un remojón los fines de semana y se regresen. Pero si se quedan, se llevan una sorpresa. 5. Abasolo, Guanajuato. Abasolo vive de sus aguas termales. Eso es prácticamente todo lo que el resto del país sabe de este lugar, que tiene balnearios, que los fines de semana llegan familias de Irapuato y León a bañarse en sus albercas de agua caliente natural, y que el lunes regresa todo a la normalidad. Lo que nadie te cuenta es que Abasolo tiene uno de los índices de incidencia delictiva más bajos de todo el estado. Según los datos de la Secretaría de Seguridad de Guanajuato reportados a noviembre de 2025, Abasolo está en el lugar 35 de 46 municipios en incidencia delictiva. En un estado donde las primeras posiciones las ocupa Irapuato, Celaya y Salamanca, estar en el lugar 35 es prácticamente vivir en otra galaxia de tranquilidad. El municipio tiene unos 85,000 habitantes totales, pero la ciudad de Abasolo propiamente son alrededor de 30,000 personas. Está ubicado en el centro occidente del estado, a 45 kilómetros al oeste de Irapuato y a 35 kilómetros al norte de Valle de Santiago. Clima cálido seco, con inviernos templados y veranos calientes. El calor de mayo a julio puede ponerse intenso, pero sin la humedad que hace sufrir a las costas. ¿Por qué está olvidado más allá de los balnearios? Porque el turismo de balneario no genera plusvalía residencial. La gente llega, se moja, come carnitas y se va. Nadie se queda a vivir porque nadie ha pensado en eso. El mercado inmobiliario refleja exactamente esa realidad. Hay pocas propiedades en venta anunciadas formalmente porque la mayoría se transan de boca en boca entre locales. En propiedades.com, las casas en Abasolo aparecen desde 480,000 pesos. En micasas.mx hay listados de recuperación bancaria en el centro desde precios similares. Casas sencillas de 2 y 3 recámaras en el centro de la ciudad andan entre 450,000 y 800,000 pesos dependiendo del estado y la ubicación. Para rentar hay menos oferta publicada, lo que de nuevo habla de un mercado muy local, pero cuando aparecen opciones están en el rango de 3,000 a 5,000 pesos mensuales. Tiene clínica del IMSS, mercado municipal, bancos, gasolineras, farmacias. Los balnearios en sí mismos son un activo de calidad de vida que no tienen otras ciudades de su tamaño. Si vives ahí, el acceso a aguas termales es parte del día a día, no un gasto extra de fin de semana. Internet vía Telmex funciona en el centro, las colonias periféricas necesitan Starlink. Conectividad, a Irapuato son 45 kilómetros, unos 40 minutos. A León son 75 kilómetros, poco más de una hora. La carretera federal 90 pasa por aquí y te conecta hacia Pénjamo por un lado y hacia Irapuato por el otro. La advertencia honesta, Abasolo es muy chico. 30,000 personas en la ciudad es tranquilidad de la buena pero también limitación de la real. El hospital del IMSS es de primer nivel básico, para especialidades te vas a Irapuato. El mercado laboral local es prácticamente nulo, así que esto es exclusivamente para quien ya tiene pensión, jubilación o trabaja completamente remoto. Y los fines de semana, cuando llegan las familias de los balnearios, el centro se llena de ruido y tráfico por unas horas, que luego se va como llegó. Esto es para pensionados o jubilados que valoran la tranquilidad extrema entre semana, que disfrutan el placer sencillo de unas aguas termales sin costo de resort y que no tienen problema con una ciudad pequeña. No es para quien necesita entretenimiento constante ni servicios médicos complejos a la mano. Vamos con la sexta. Esta está tan al norte que ya casi te quedas sin Guanajuato. 6. San Felipe, Guanajuato. San Felipe Torres Mochas, que así se llama completo y que nadie llama así porque es demasiado nombre para un pueblo que vive en el silencio, está en el extremo norte del estado. Fronteras con San Luis Potosí por arriba y con el desierto querétaro hidalguense por el este.
Es de esas ciudades que la geografía misma se encargó de dejar fuera de todo, no quedó en el corredor industrial, no quedó en el eje carretero principal, no quedó cerca de ninguna ciudad grande que jalara inversión. Quedó en el norte, mirando al desierto. El municipio tiene unos 110.000 habitantes, pero la ciudad de San Felipe son alrededor de 50.000 personas. Clima semidesértico, frío cabrón de noviembre a febrero, con heladas que no perdonan y calor seco de abril a junio. No hay término medio. Es un clima extremoso que la mayoría de la gente de ciudad no está preparada para aguantar, y eso precisamente mantiene baja la demanda de vivienda. Según el reporte de incidencia delictiva de la Secretaría de Seguridad de Guanajuato a noviembre de 2025, San Felipe está en la posición 29 de 46 municipios, por debajo del promedio estatal. No es el más tranquilo del estado, pero está muy lejos de los focos rojos de Celaya e Irapuato. El mercado inmobiliario refleja todo lo anterior, casas en venta desde 300,000 pesos en propiedades.com, con opciones hasta 850,000 para viviendas más grandes y mejor ubicadas. Hay de todo. Casas de adobe de una planta en el centro histórico que necesitan mantenimiento pero tienen estructura sólida, y fraccionamientos más nuevos en las orillas. Rentar cuesta entre 3,000 y 5,000 pesos mensuales para casa básica. Tiene Hospital General del IMSS, mercado municipal, bancos como BBVA y Banorte, Oxxo, gasolineras, escuelas de todos los niveles básicos. Nada de autoservicios grandes, nada de Liverpool ni Coppel de tamaño decente, pero lo esencial está. Internet por Telmex en el centro, Starlink para el resto. Conectividad, a San Luis de la Paz son 55 kilómetros. A León son 160 kilómetros, unas 2 horas por carretera. El aeropuerto más cercano es el del Bajío, en Silao, a unas 2 horas y media de camino. Eso es lo que hay que entender, San Felipe no está cerca de nada grande, y eso es exactamente porque las casas cuestan lo que cuestan. La advertencia honesta, el frío de San Felipe no es el frío fresco que disfrutan los que vienen de tierra caliente. Son temperaturas bajo cero en enero, escarcha en los techos, y días grises que se sienten eternos. Si vienes del trópico o del centro del país sin experiencia en climas extremos, la primera temporada de frío te va a revelar si de verdad querías ese estilo de vida o solo te emocionaste viendo los precios. Además, la distancia a León o a Guanajuato capital hace que cualquier trámite médico especializado sea una expedición de día completo. Esto es para gente norteña de corazón o para pensionados que crecieron en climas similares y que de verdad quieren el máximo aislamiento con el mínimo costo. No es para quien no aguanta el frío ni para quien necesita ciudad grande a una hora. ¿Vale la pena sacrificar servicios y clima por una casa propia que cuesta lo que otros pagan de renta en 6 meses? Esa es la pregunta que solo tú puedes contestar, y te pido que la dejes en los comentarios. Las siguientes 3 ciudades tienen algo en común, las 3 tienen estigma. Y ese estigma, en todos los casos, está mal aplicado. 7. Acámbaro, Guanajuato. Acámbaro carga con un estigma que no del todo merece. Está en el extremo sur del estado, colindando con Michoacán, y eso en México automáticamente activa alarmas en la mente de la gente que nunca ha estado ahí. Michoacán, cartel, violencia, no vayas. El problema es que ese razonamiento geográfico tan burdo mezcla municipios que no tienen nada que ver entre sí. Acámbaro no es la frontera caliente de Michoacán. Es una ciudad de tamaño decente, con infraestructura sólida, con su propio carácter histórico y con precios de vivienda que reflejan más el miedo ajeno que la realidad propia. El municipio tiene alrededor de 130,000 habitantes y la ciudad unos 80,000. Está ubicada sobre el río Lerma, a 80 kilómetros de Celaya y a menos de 100 de Morelia. Clima templado con lluvias en verano, sin extremos de frío ni calor que vuelvan la vida incómoda. El centro histórico tiene su propia identidad, el famoso Santuario de la Virgen de Guadalupe, el Museo del Ferrocarril que recuerda que Acámbaro fue nodo ferroviario importante, y el acueducto colonial que todavía está en pie con varios siglos de antigüedad. ¿Por qué las casas están baratas? Por la frontera estatal, básicamente. La percepción de proximidad con Michoacán ahuyenta compradores de fuera, aunque los datos del CESESP de 2025 ubican a Acámbaro en la posición 14 de 46 municipios en incidencia delictiva. Eso lo pone en el rango medio del estado, por encima del promedio pero muy lejos de los focos rojos de Celaya e Irapuato.
Tiene sus problemas, como cualquier ciudad mexicana de ese tamaño, pero no es la zona de guerra que la gente imagina cuando escucha frontera con Michoacán. El mercado inmobiliario en Acámbaro es de los más activos entre las ciudades pequeñas de Guanajuato. Hay más de 50 propiedades en venta listadas en portales inmobiliarios, lo que habla de un mercado real y no de un lugar fantasma. Casas de una planta en colonias establecidas del centro entre 730,000 y 1,200,000 pesos. Hay opciones en fraccionamientos privados con seguridad 24 horas cercanos al Hospital General desde precios similares. Los remates bancarios en el centro histórico aparecen desde 541,000 pesos en cesión de derechos, aunque ahí hay que revisar bien los trámites legales antes de dar cualquier anticipo. Para rentar, casas sencillas andan entre 4,000 y 6,000 pesos mensuales. Tiene lo que pocas ciudades de su tamaño tienen. Hospital General bien equipado, Bodega Aurrerá, Soriana Mercado, múltiples bancos, escuelas de todos los niveles, gasolineras, farmacias, cines. La conectividad con Celaya en 80 kilómetros permite acceso a servicios médicos especializados cuando se necesitan. Internet por Telmex funciona bien en la zona centro y colonias establecidas. La advertencia honesta, la posición 14 de 46 en incidencia delictiva no es para ignorarse. Acámbaro tiene sus propias dinámicas de inseguridad que son más visibles que en otros municipios de esta lista. No estoy diciendo que sea peligrosa al nivel de Celaya, pero sí que hay que investigar bien la colonia específica donde piensas vivir antes de comprar. Hay colonias tranquilas y hay zonas que no lo son, como en toda ciudad mexicana mediana. La diferencia con los lugares que encabezan esta lista es que en Acámbaro tienes más servicios, pero también más exposición a lo que esos servicios traen consigo. Esto es para jubilados o pensionados que necesitan servicios de ciudad mediana cerca, que no quieren vivir en la provincia profunda pero tampoco pueden pagar los precios de Celaya o Querétaro. No es para quien quiere el mínimo absoluto de incidencia delictiva. La siguiente ciudad es quizás la más estratégica de toda esta lista y también la más interesante desde el punto de vista de lo que se puede obtener por el precio. 8. Comonfort, Guanajuato. Comonfort tiene un secreto que los de San Miguel de Allende preferirían que no se supiera, está a 29 kilómetros de San Miguel, tiene su propio pueblo mágico con centro histórico colonial, y sus casas cuestan entre 1/5 y 1/10 parte de lo que cuestan en su vecino famoso. La misma carretera. El mismo paisaje de meseta guanajuatense. El mismo cielo azul del Bajío Alto. Pero sin los gringos que pagan en dólares y sin los precios que esos gringos generan. El municipio tiene unos 75,000 habitantes y la ciudad de Comonfort unas 35,000 personas. Está a 29 kilómetros de San Miguel de Allende por carretera, a 28 kilómetros de Celaya y a unos 40 kilómetros de Querétaro. Es decir, estás exactamente en el triángulo más conveniente del centro del país. 3 ciudades con aeropuerto o servicios completos a menos de media hora. Clima templado todo el año, de los mejores del estado, con noches frescas y días soleados, sin el calor aplastante del Bajío Bajo. ¿Por qué está barato? Porque la gente que puede pagar San Miguel, paga San Miguel. Y los que no pueden, se van a Celaya o Querétaro. Comonfort quedó en el medio de ese mapa mental sin que nadie le prestara atención como opción residencial. Es pueblo mágico también, pero de los que se quedaron en pueblo de verdad y no se convirtieron en vitrina para turistas. El mercado inmobiliario de Comonfort es más variado de lo que la gente imagina. Casas en el centro histórico, de una planta con patio, entre 600,000 y 1,200,000 pesos. Una casona en el centro histórico a media cuadra de la parroquia de San Francisco de Asís, con 400 metros cuadrados de terreno, en una sola planta, aparece listada en portales inmobiliarios actuales. Hay opciones en fraccionamientos privados nuevos con acceso controlado desde precios similares. Para los que quieren campo sin perder conectividad, hay propiedades en ranchos alrededor de Comonfort por precios muy razonables. La renta en la ciudad anda entre 4,000 y 7,000 pesos mensuales para casa básica. Tiene clínica del IMSS, mercado municipal, bancos, gasolineras, escuelas, OXXO, farmacias. Para especialidades médicas, San Miguel de Allende tiene hospitales privados a 29 kilómetros y Celaya tiene el IMSS de referencia regional a 28. Internet por Telmex funciona decente en el centro, en las zonas residenciales más nuevas ya hay opciones de fibra óptica privada además de Starlink para las orillas.
La advertencia honesta. Comonfort tiene el índice de incidencia delictiva en posición 17 de 46 municipios del estado según el reporte CESESP de noviembre de 2025, ligeramente por encima del promedio estatal. No es un destino de alta inseguridad, pero tampoco es el más tranquilo de la lista. Lo que sí hay que considerar es que su cercanía con San Miguel está empezando a generar presión sobre los precios en algunas zonas, especialmente en los desarrollos que se anuncian como a 15 minutos de San Miguel. Si vas a comprar, el centro histórico sigue siendo donde mejor relación calidad-precio encuentras antes de que llegue la gentrificación que ya golpeó a su vecino. Esto es para jubilados o pensionados que quieren lo mejor de dos mundos, pueblo tranquilo con identidad propia y 3 ciudades de servicios a menos de media hora. Para trabajadores remotos que valoran el paisaje y el clima sin pagar el precio de San Miguel. No es para quien necesita animación constante o para quien no tiene coche. La 9ª ciudad de esta lista está atrapada entre 2 de las ciudades más peligrosas del estado, y aún así logró no serlo. Eso dice mucho. 9. Jaral del Progreso, Guanajuato. Jaral del Progreso tiene la geografía más comprometida de toda esta lista. Está exactamente entre Celaya y Salamanca, 2 ciudades que aparecen en los rankings anuales de ciudades con alta incidencia delictiva en México, y que en 2026 siguen siendo municipios convocados al Programa Federal de Seguridad de la presidenta Sheinbaum junto con Irapuato y León. Estar entre esas 2 ciudades debería ser una sentencia para cualquier municipio pequeño. Pero Jaral del Progreso no recibió ese destino. El reporte de la Secretaría de Seguridad de Guanajuato de noviembre de 2025 lo ubica en el lugar 31 de 46 municipios en incidencia delictiva, es decir, en el tercio más tranquilo del estado. Está mejor posicionado que Celaya, que Salamanca, que Irapuato, que León y que la mayoría de los municipios del corredor industrial. ¿Cómo? Porque ser pequeño en medio de 2 ciudades grandes a veces funciona como escudo. El crimen organizado tiene cosas más importantes que atender que un pueblo de 30,000 personas sin parques industriales ni flujo de carga significativo. El municipio tiene unos 50,000 habitantes y la ciudad unos 28,000. Está sobre la carretera federal entre Celaya y Salamanca, con acceso inmediato a ambas. Clima típico del Bajío, calor seco en primavera, lluvias en verano, frío moderado en invierno. Sin extremos de ningún tipo. El mercado inmobiliario de Jaral es de los más escasos en anuncios formales de toda esta lista, lo que confirma que el mercado es completamente local y de boca en boca. Lo que aparece en portales son ocasionalmente remates bancarios desde 740,000 pesos, casas en zonas residenciales tranquilas con jardín y alberca para uso vacacional, y algunas propiedades de una planta en el centro desde precios razonables. Lo interesante de Jaral es que el mercado informal, el que se mueve entre vecinos, suele tener precios muy por debajo de lo que aparece en portales. Casas de 2 y 3 recámaras en el centro se han transado por entre 350,000 y 600,000 pesos según reportes locales. Tiene lo básico: centro de salud del IMSS, mercado municipal, bancos, OXXO, gasolineras, escuelas primarias y secundarias. Lo que no tiene Jaral lo consigues en Celaya en 25 minutos o en Salamanca en 20, que tienen hospitales de especialidades, Soriana, Liverpool, cines, todo lo que implica ciudad mediana. Internet por Telmex llega al centro, en las orillas necesitas Starlink. La advertencia honesta: vivir en Jaral implica vivir con la conciencia de que estás a 20 a 25 minutos de 2 ciudades con problemas de seguridad documentados. Eso no significa que el problema llegue hasta tu puerta, pero hay que ser realista. Las carreteras que conectan Jaral con Celaya y Salamanca tienen sus propias dinámicas de inseguridad vial, especialmente de noche. Los transportistas lo saben bien, y tú también debes saberlo. Muévete de día, conoce tus rutas, y no te hagas el valiente en carretera de madrugada. Esto es para pensionados o jubilados que necesitan servicios de ciudad grande cerca pero que no pueden o no quieren pagar los precios de Celaya o Salamanca. Para quien entiende la diferencia entre vivir en una ciudad peligrosa y vivir cerca de ciudades peligrosas. No es para quien necesita sentirse completamente aislado del problema. 10. Manuel Doblado, Guanajuato. Manuel Doblado es el lugar más extremo de esta lista, y lo digo en el sentido más literal de la palabra. Extremo en aislamiento, extremo en tranquilidad y extremo en precio de vivienda.
Si todas las ciudades anteriores te parecieron baratas, espera a ver lo que pasa en un municipio donde el mercado inmobiliario formal tiene tan poca actividad que en propiedades.com aparecen apenas 2 inmuebles listados. 2. En toda la plataforma. Eso no significa que no haya casas, significa que el mercado es tan local, tan de boca en boca, tan de vecino a vecino, que nadie necesita anunciar en internet porque todos ya saben quién vende. El municipio de Manuel Doblado tiene unos 35,000 habitantes en todo su territorio, con la ciudad cabecera rondando los 18,000. Está en el occidente del estado, a 65 kilómetros al suroeste de León, sobre carretera federal rumbo a La Piedad, Michoacán. Clima seco del Bajío Bajo, con calor seco en primavera, lluvias de verano y frío moderado en invierno. Economía ganadera y agrícola, con algo de agave. El dato económico que dice todo sobre este lugar. Según Data México, el salario promedio mensual en el primer trimestre de 2025 fue de 4,790 pesos. Eso no es el salario mínimo, es el salario promedio. Eso explica por qué las casas cuestan lo que cuestan. Lo que aparece en portales en Manuel Doblado son cosas como una casa de 5 recámaras en el centro, 2 plantas, 280 metros cuadrados de construcción, con terraza y cuarto de servicio, en cesión de derechos. Un fraccionamiento campestre con terrenos de 1,000 metros cuadrados con lago natural a 800,000 pesos. Una casa en el centro histórico con patio interior a precios que en cualquier ciudad mediana del país sonarían a broma. La ausencia de oferta formal implica que si vas con disposición real de comprar y preguntas en el mercado municipal, en la ferretería, en la parroquia, encuentras casas habitadas o semi-abandonadas cuyos dueños llevan años esperando a alguien que llegue con efectivo y ganas. Tiene los servicios mínimos indispensables, centro de salud municipal, mercado, banco Bancoppel, 1 o 2 farmacias, Oxxo, gasolinera. Internet llegó a la cabecera con Telmex de manera funcional, aunque en colonias periféricas Starlink es la única opción. Lo que no tiene, hospital del IMSS en el municipio, lo que significa que para cualquier atención médica de cierta complejidad te vas a León, que está a 65 kilómetros. Esa distancia no es dramática si tienes coche y salud estable, pero si dependes de atención médica frecuente, es un factor que no puedes ignorar. Conectividad, a León son 65 kilómetros, unos 50 minutos por carretera federal. A Pénjamo son 35 kilómetros. El aeropuerto del Bajío en Silao está a unos 75 kilómetros. La carretera está en estado aceptable pero es libre, sin autopista de cuota directa. La advertencia honesta de Manuel Doblado es la misma que su fortaleza. Es el máximo aislamiento disponible dentro del estado de Guanajuato. Si buscas el lugar más tranquilo, más alejado del ruido, más barato y más auténtico, este es. Si necesitas cualquier cosa más allá de lo básico, vas a León. Eso requiere coche propio, gasolina y disposición mental para que el viaje a la ciudad grande sea un evento planificado y no algo que puedas hacer impulsivamente a las 9 de la noche. El índice delictivo del municipio a octubre de 2025 según los datos de Data México es de los más bajos del estado en términos absolutos. Sus principales incidencias reportadas son otros delitos del fuero común, despojo y lesiones, que en un municipio de 35,000 habitantes con ese contexto rural hablan de conflictos vecinales y agrarios, no de crimen organizado urbano. Esto es para quien realmente quiere irse del mundo. Para pensionados o jubilados que ya vivieron la ciudad, la agotaron y quieren terminar sus días en un lugar donde la gente todavía te saluda en la calle por tu nombre después de un mes de vivir ahí. No es para nadie que tenga dudas sobre si puede vivir sin servicios de ciudad. Esas dudas se resuelven mal cuando ya compraste la casa. Ahora sí. Ya te mostré los 10 lugares. Ya viste los precios. Ya viste que sí existen dentro de un estado que mucha gente cree que solo tiene León, Celaya, San Miguel y el corredor industrial violento. Pero antes de que vayas a hacer una búsqueda en Google Maps con emoción y le digas a tu familia que ya encontraste a dónde mudarse, necesitas escuchar lo que nadie te va a decir en ningún video de bienes raíces. Guanajuato tiene un problema de seguridad real y documentado. El estado tiene el corredor más violento del centro del país. El eje León-Silao-Irapuato-Salamanca-Celaya concentra algunos de los índices de homicidios y extorsiones más altos de México según los datos del INEGI y del CESESP. Eso no desaparece porque tú te vayas a vivir a Yuriria o a Manuel Doblado.
Significa que al cruzar el estado en carretera, al ir al aeropuerto del Bajío en Silao, al pasar por Irapuato de camino a cualquier punto, estás usando infraestructura vial que comparte espacio con ese contexto. Investiga tus rutas. Conoce las horas pico de riesgo en carretera. No improvises trayectos nocturnos. Sobre los trámites al comprar, en pueblos chicos de Guanajuato, las casas con frecuencia llevan años sin actualizarse en el registro público de la propiedad. Pueden tener adeudos de predial acumulados de décadas, escrituras a nombre de personas fallecidas o situaciones de sucesión no resuelta entre herederos. Nada de eso es insuperable, pero requiere notario de confianza, tiempo y un poco más de dinero en trámites del que originalmente planeas. No firmes nada sin revisar el estado registral completo y no des ningún anticipo sin contrato ante notario. Sobre la salud, en esta lista hay lugares donde el hospital más cercano está a 40 o 60 kilómetros. Si tienes diabetes, hipertensión, problemas cardíacos o cualquier condición crónica que requiera seguimiento frecuente, ese dato tiene que pesar en tu decisión tanto como el precio de la casa. Un cardiólogo en León o en Celaya no te sirve de nada si estás teniendo una emergencia y estás a 1 hora de distancia. Sobre la integración, llegar a un pueblo chico de Guanajuato como fuereño implica un periodo de adaptación que puede durar de 6 meses a 1 año. No porque la gente sea hostil, sino porque los pueblos tienen sus propias redes sociales, sus propias jerarquías, sus propios ritmos. Vas a ser el nuevo durante un tiempo, y eso requiere paciencia. Los que se integran bien son los que respetan eso, los que se asoman al mercado sin actitud de citadino que llegó a enseñar cómo se viven las cosas. Entonces ahí lo tienes. 10 lugares de Guanajuato donde las casas son tan baratas que pensarás que es estafa. Comenta abajo si te gustó Guanajuato y a qué lugar te irías a vivir. Nos vemos en el siguiente video.